Hola, hoy nos encontramos para trabajar con segundo año secundaria en la asignatura de razonamiento verbal, este tema que aparece en la página número 177 de tu libro. Como se titula, preguntas de interpretación. Si nosotros nos hacemos, cabe la redundancia, la pregunta de qué es una pregunta, o empezamos a analizar esta palabra, preguntas, pues sabemos que las encontramos de mil maneras, ¿verdad? Pueden ser abiertas, pueden ser directas, indirectas, de una u otra forma pueden ser hasta preguntas cerradas, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver con el tema del día de hoy y con la palabra interpretar? Pues que lo que vamos a hacer el día de hoy son leer textos y de una u otra manera vamos a tener que interpretar las preguntas o los enunciados que ahí se nos presentan. Entonces, ¿podemos empezar? ¿Sí? ¿Ya ubicaste el tema? Ok, si nos damos cuenta, está dentro del grupo de comprensión lectora número 3. ¿Sí? Ok, veamos entonces qué es lo que nos presenta la pantalla. Dice, ¿qué entendemos por interpretar? Interpretar es igual que integrar, que quiere decir las ideas del texto en una sola idea esencial, que es la idea principal. También se entiende como derivar conclusiones a partir de dichas ideas. Recuerda, interpretar es entender la parte implícita del texto. ¿Sí? Entonces ya tenemos la idea clara. ¿Qué es interpretar? Es integrar. ¿Qué es interpretar? Es entender. ¿Y qué vamos a integrar o entender? Las ideas que presenta un texto en una sola idea esencial, que es o se convertirá en la idea principal, es decir, en lo más importante que tiene el texto, en la cual gira toda la historia. ¿Sí? Bien, continuamos. A ver. Dice, ejemplo. Si soñaras que has estado en el paraíso y al despertar tuvieras una rosa entre las manos, ¿qué dirías? Como notarás, hay dos respuestas posibles a la pregunta planteada por el texto. Podemos suponer, por un lado, que la rosa vino del paraíso, en cuyo caso concluiremos que los sueños pueden hacerse realidad. Por otro lado, se puede pensar que alguien puso la rosa en sus manos mientras él dormía, en cuyo caso diremos el paraíso es solo un sueño y los sueños no son reales. La primera respuesta revela un pensamiento idealista. ¿Cuál era la primera respuesta? Que los sueños pueden hacerse realidad. Mientras que la segunda, ¿cuál era la segunda? El paraíso es solo un sueño y los sueños no son reales. Es una concepción materialista. Esto es interpretar. ¿Te das cuenta? Entonces, interpretar es dar a entender, comprender, entender, ¿no? Repito, ¿cuál era el texto? Si soñaras que has estado en el paraíso y al despertar tuvieras una rosa entre las manos, ¿qué dirías? 1. Que la rosa vino del paraíso, en cuyo caso se concluiría que los sueños pueden hacerse realidad. Otra idea u otro pensar sería que mientras dormías, alguien te puso la rosa en las manos y dirías que el paraíso es solo un sueño y que los sueños no son reales. Entonces son dos respuestas. La primera respuesta revela un pensamiento idealista, mientras que la segunda una concepción materialista. Eso es interpretar. ¿Sí? Ok, seguimos. Tipo de pregunta de interpretación. De sentido. Se supone la capacidad de resumir el texto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el tema? ¿O cuál es la idea principal del texto? Segundo tipo. De compatibilidad o incompatibilidad. Se supone poder identificar cosas que el autor podría o no podría haber dicho. Por ejemplo, señale la afirmación compatible e incompatible. Y la tercera, de inferencia. Se supone que la capacidad de derivar conclusiones a partir de las premisas del texto. Ejemplo, del texto se infiere
colige, deriva, interpreta, conclusión, entiende que. Del texto se infiere que. Bien, a ver, vamos a ver. Seguimos. Pautas de solución o resolución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para interpretar correctamente un texto? 1. Leer el texto en forma analítica, es decir, de manera lenta, despacio, ¿no? Tener todos los sentidos puestos en el texto que estamos leyendo. 2. Sintetizar el texto en tema o en idea principal. Y 3. Derivar todas las conclusiones posibles y con esos insumos resolver las preguntas, es decir, las interrogantes que empiecen a aparecer dentro de nuestra cabecita o del texto que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos ya todo lo teórico, vamos a empezar a leer para poner en práctica nuestros conocimientos. ¿Sí? Empezamos. Nos vamos a la página 179 del libro, Resolviendo en clase. Dice, lee y contesta las preguntas. Estos tipos de textos ya nosotros lo hemos hecho anteriormente. La clase no, sino los tipos de texto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos va a pedir extraer de repente idea principal, tesis, argumento, interpretación, ¿verdad? Tema, ideas secundarias. Vamos a ver qué es lo que descubrimos en esta tarea. Muy bien, resolviendo en clase. Texto 1, ya lo tienes, ¿verdad? Dice, en la Edad Media, generaciones de alquimistas habían tratado inútilmente de transformar los elementos naturales. ¿Qué es un alquimista? Recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad, un profesor me dijo, alquimista es aquel ser que trabaja o aquella persona que practica la alquimia. Es decir, su objetivo es hallar el elixir de la vida. ¿En qué sentido? Ir tras sus sueños. ¿Sí? Transformar algo en algo hermoso. Ese es ser un alquimista. ¿Sí? Muy bien. Dice, con la llegada de los primeros instrumentos de experimentación que permitieron a los físicos bombardear los núcleos con partículas cargadas de energía, el viejo sueño de los alquimistas se hizo por fin realidad. En 1919, Rutherford observó, mientras bombardeaba con rayos alfa núcleos de helio, el hidrógeno contenido en un cilindro, que la colisión de los núcleos con el hidrógeno liberaba protones transformando este elemento en oxígeno. Por primera vez en la historia se había logrado la transformación artificial de un elemento en otro. Aunque se había demostrado la posibilidad de producir una transformación nuclear de forma artificial. El objetivo que realmente perseguían los físicos era dividir literalmente el núcleo atómico y obtener así dos nuevos núcleos distintos del original. Esto es lo que proponían conseguir Cockcroft y Walton. Ambos sabían que en determinadas condiciones los protones eran capaces de penetrar en el núcleo atómico y desintegrado, y diseñaron un dispositivo capaz de extraer los protones del hidrógeno y de lanzarlos a gran velocidad contra átomos de litio. El experimento fue un éxito. Por primera vez se había logrado la desintegración de un núcleo atómico en dos átomos de otro elemento con partículas subatómicas aceleradas artificialmente. Muy bien, si nos damos cuenta aquí, el texto trata acerca de cómo empiezan a descubrir o a transformar cosas, objetos, ¿verdad? Muy bien, dice, indica la idea principal del texto. A, el viejo sueño de los alquimistas. B, el aporte sustancial de la física nuclear. C, la división artificial del núcleo atómico. D, los estudios físicos sobre el núcleo. O E, la física y la experimentación nuclear. Pienso que es la A, el viejo sueño de los alquimistas. Muy bien. 2. El proyecto de los alquimistas no fue posible ya que A, se desconocían los aportes de científicos como el de Watson. B, se desconocían los instrumentos de experimentación. C, se había marginado la experimentación por causa religiosa. D, la variación de las leyes de la física moderna. O E, lanzar a gran velocidad los protones de hidrógeno. Dice, el proyecto de los alquimistas no fue posible ¿por qué? Porque se desconocían los instrumentos de experimentación. ¿Sí? Marcamos la B. Muy bien.
3. El experimento de Cockcroft y Walton consistió en A. La desintegración del núcleo atómico de litio. B. El estudio de la posibilidad de la desintegración atómica. C. Transformar elementos naturales en artificiales. C. La variación de las leyes de la física moderna. E. Lanzar a gran velocidad los protones de hidrógeno. ¿Cuál es para mí la A? La desintegración del núcleo atómico de litio. 4. De la exposición textual se concluye que los estudios físicos son A. Inestables. B. Polémicos. C. Progresivos. D. Inciertos o E. Incuestionables. ¿Cuáles? Progresivos. Marcó la C. Muy bien. 5. De no haber sido por los aportes de Rutherford, A. Actualmente no se conocería la composición de los átomos. B. El progreso de la física sería significantemente menor. C. La división artificial del núcleo atómico hubiese demorado. D. Walton nunca hubiese podido aportar a la ciencia moderna. O E. Los instrumentos de experimentación no serían tan desarrollados. ¿Cuál es la A? En la 5, la A. Muy bien. Texto número 4. ¿Sí? A ver, vamos a desarrollar algunos textos nada más, no todos, ¿sí? Luego tú desarrollas lo reforzando lo aprendido y lo practicando en casa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, el tema que a continuación vamos a leer es muy importante. Uno de repente ya tienen conocimiento, otros desconocemos. Muchos de nosotros lo tenemos, aunque sea uno en el cuerpo, por cualquier parte del cuerpo, ya sea en nuestra oreja, nuestra nariz, dentro de nuestra vista, o en la cabeza, en los dedos, en las piernas, en la espalda, donde sea, en la parte de nuestro cuerpo, donde sea. Dice, los lunares en el cuerpo. Los lunares en el cuerpo aparecen y desaparecen con la misma facilidad con que se va el sueldo de fin de mes. Bien, mira, qué comparación. Esto no debería ser motivo de alarma, a menos que estas marcas en la piel empiecen a crecer, provoquen picazón o cambien de color. La mayoría de los lunares son inofensivos, pero algunos pueden transformarse y convertirse en cáncer. Recuerdo mucho hace un tiempo, sí, por los lunares, nosotros por herencia, dice, ¿no? Así lo llamamos, tenemos, o mi familia tiene un lunar, y ahí nos dijeron teníamos que hacernos unos exámenes, ¿no? Anticancerígenos. Si los lunares se transforman o de un color normal pasan a ser lunares rojos, estamos propensos a tener cáncer. Los lunares rojos mayormente son cancerígenos, dice. Pueden ser en manchas, pueden ser de carne se le llaman a aquellos que son medios abultados, ¿verdad? Como unos granitos. Otros no sabemos, pero empiezan a aparecer de la nada por nuestro cuerpo. Mayormente en las zonas donde tenemos o donde aparece con bastante o en abundantes en el cuello, ¿verdad? Hay personas que tienen de todo tamaño, otros en la cara, otros por lado de la boca, en el dedo, en la planta del pie, ¿no? En las piernas y por cualquier parte del cuerpo. Bien, dice, exponerse al sol sin protegerse con crema bloqueadora de rayos ultravioleta tiene efectos nocivos sobre la piel. Hay varios tipos de cáncer de piel, pero el carcinoma vasocelular es el más frecuente de todos. Repito, el carcinoma vasocelular aparece como una mancha y su crecimiento es local. Se ulcera y no se cura, pero no duele. Es muy raro que provoque metástasis, pero hay que extraerlo rápido. El melanoma es uno de los más agresivos, dice el doctor Manuel Balaguer, coordinador general de la campaña El Día del Lunar, organizada por el Círculo Dermatológico del Perú. ¿Sí? Ok, ¿sabías esto referente a los lunares? Pueden ser, dicen su mayoría, inofensivos. Es verdad. Pero otros pueden sufrir una transformación, una metamorfosis y se pueden convertir en lunares cancerígenos, ¿verdad? Por eso dicen que pues aquellos lunares que tenemos, tomarnos nuestro tiempo e ir donde un dermatólogo y pues hacernos los estudios
Pero si notamos que el lunar nos duele, si el lunar va creciendo más, se mancha, o sea, de carne, como le llaman, ¿no? O de repente quizá va cambiando de color, eso es preocupante. No hay ese dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿sí? Porque mientras más tarde nosotros nos hagamos los estudios, puede ser fatal, ¿verdad? Muy bien, ¿entendiste la lectura? A mí me encantó. ¿Lo volvemos a leer para entenderla mejor? Ok, dice: los lunares en el cuerpo aparecen y desaparecen con la misma facilidad con que se va el sueldo de fin de mes. Esto no debería ser motivo de alarma, a menos que estas marcas en la piel empiecen a crecer, provoquen picazón o cambien de color. La mayoría de los lunares son inofensivos, pero algunos pueden transformarse y convertirse en cáncer. Exponerse al sol sin protegerse con crema bloqueadora de rayos ultravioleta tiene efectos nocivos sobre la piel. Hay varios tipos de cáncer de piel, pero el carcinoma vasocelular es el más frecuente de todos. Aparece como una mancha y su crecimiento es local. Se ulcera y no se cura, pero no duele. Es muy raro que provoque metástasis, pero hay que extraerlo rápido. El melanoma es uno de los más agresivos, dice el doctor Manuel Balaguer, coordinador general de la campaña El Día del Lunar, organizada por el Círculo Dermatológico del Perú. Muy bien, ahora sí, ya tenemos más clara la idea. El tema es sobre los lunares en el cuerpo, ¿verdad? Y el efecto, la causa que ellos pueden producir, ¿sí? Dice, marca la idea central del texto anterior. Los lunares como adornos en la piel no son adornos. El peligro del cáncer, el peligro del exponerse al sol, o los lunares pueden ser manifestaciones de cáncer, o el cáncer y los peligros de su curación. La D, los lunares pueden ser manifestación del cáncer, ¿sí? Ok. 7. ¿Qué nos afirma el autor? Entonces, en la 6 marcamos la D. Me estaba olvidando, la D. 7. ¿Qué nos afirma el autor? ¿Todo lunar es peligroso? No, se dijo en el texto que muchos de ellos son inofensivos, ¿no? B, ¿no existe ningún peligro en tener lunares? Claro que no, pero si vamos nosotros observando una transformación, ahí sí debemos de preocuparnos. C, ¿la exposición al sol facilita el cuidado de la piel? No. D, ¿la exposición al sol sin ningún cuidado favorece la aparición del cáncer de piel? Sí. ¿El cáncer sobre la piel es muy dañino y perjudicial? También. Pero sobre todo recuerda, a ti que te encanta la playa, nunca vayas a estas horas, por ejemplo, porque el sol es fuerte y estás más propenso. De las 10 hasta las 2 de la tarde, no, ya estoy haciendo el cherry, no, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sobre todo pues ten bastante cuidado. Llénate el cuerpo de bloqueador. A algunos no les gusta, por ejemplo, porque por los efectos que pueden producir, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta nada grasoso en la piel, pero sin embargo, pues, es algo con que tengo que lidiar toda mi vida, ¿verdad? No soy mucho de ir a la playa, pero, ¿y por qué? Uno, porque no me gusta echarme el bloqueador, o dos, porque tampoco me gusta la playa, creo yo, soy medio extraterrestre. Pero ¿a dónde voy? A que a donde vayas, siempre hazlo después de las 3 de la tarde. Y si te gusta pasar todo el día en la playa, quemarte, tostarte, es negrito, claro, son gustos de cada uno, pero ten cuidado, que eso sí puede producirte cáncer a la piel, ¿sí? Ok, entonces dice, ¿cuál es la respuesta en la 7? Para mí la D, la exposición al sol sin ningún cuidado favorece la aparición del cáncer de piel, sí, la D. 8, ¿qué dice? Señala la idea incorrecta según el texto, es decir, la idea que va en desacuerdo con las demás. Todos los lunares son inofensivos, no todos los lunares, ¿no? Hay algunos, como ya lo hemos escuchado, que provocan o producen preocupación. Sí, espero que no sean casos. B, ¿es natural que los lunares aparezcan y desaparezcan? Sí, sí es natural, porque se caen, dice. A veces se enredan con el mismo hilito de la ropa o con el cabello, en el caso de las chicas, de las mujeres, y se caen. A veces yo siento, tengo un por aquí y de pronto ya no hay. Pero cuando estoy con polo y los polos tienen hilillos, se enredan y duelen, ¿verdad? Al momento de jalarlos. Sí. Seguimos. C.
¿El crecimiento de un lunar es motivo de preocupación? Sí, sí es motivo de preocupación. ¿El cáncer todavía no tiene cura? No, ya hay cáncer. Cura quizás no lo sé, pero sí sé tratamientos, ¿no? Lo duermen, lo pueden controlar, no se puede controlar. Pienso que cura sí debe ser, ¿no? Pero mediante un largo tratamiento, claro. Y las enfermedades se pueden curar. No entiendo el A, así que yo he marcado la E. Dice, las enfermedades se pueden curar. No sé, no lo entiendo. Marco la E. ¿Ya? 9. Según el texto, ¿es verdad que A, los rayos solares provocan el desarrollo de toda forma de vida? B, no es necesaria la protección contra los rayos solares? C, los rayos solares estimulan el desarrollo del cáncer de la piel. D, los rayos solares permiten que la piel adquiera un bronceado. Y E, en el día del lunar se hace campaña para el correcto uso del bronceador. No, para mí, según el texto, es verdad que los rayos solares estimulan el desarrollo del cáncer de la piel. La C, yo marco la C. Muy bien. Luego tú tienes el siguiente texto, léelo. Habla acerca pues de la delincuencia, más o menos tiene una idea, pero ya tienes idea de cómo resolver estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Como ya falta poquito, te vas a tomar la molestia de leer el texto y desarrollarlo. ¿Sí? Ok. ¿Qué vas a hacer? Después de leer el texto 5, vas a leer reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Sí? Hazlo con paciencia, por favor. Pero no dejes de presentarme las tareas. Hay muchas o varias personitas que hasta la fecha no me hacen llegar tareas. Es preocupante eso. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lee con bastante atención, con bastante cuidado cada texto. Si gustas, léelo con papá y mamá que te pueden ayudar muy bien. Llámalos, hazlos parte de tu tarea, hazlos parte de tu vida diaria educativa. ¿Sí? Aprovechemos este tiempo que están, o aprovechen este tiempo ustedes que están en familia. El pasar el rato con mamá y papá te ayuda bastante a aprender y entender muchas cosas. ¿Dudas? Me imagino que el otro año, o cuando Dios quiera nos encontremos, serás un capo en interpretación y sobre todo en ideas maduras, ¿verdad? Porque has tenido a papá y mamá casi muchos meses cerquita de ti. ¿Sí? Ok, hay que sacarle provecho positivo a esto. Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Con ellos comparte estas lecturas. Si tienes duda de algunas palabras, acude al diccionario que lo sabe todo, o si no, a internet, si en caso tuvieras, y pues empieza a fortalecer tu lado cultural. ¿Sí? Entonces, lee los textos, lees las alternativas, marcas la respuesta, ¿no? Tanto en reforzando lo aprendido, practicando en casa y lo de siempre. Le tomas foto y me lo envías a mi correo. ¿Ok? Muy bien. Espero que te haya gustado el tema que hemos compartido hoy. Preguntas de interpretación. ¿Sí? Vamos nosotros luego a seguir avanzando con los temas. Ya faltan poquititos. Un tema nada más casi. Y terminamos todo, ¿verdad? 1 o 2, si no me equivoco, y terminamos todo. Y pues, si Dios quiere, nos volvemos a ver en otra oportunidad. Gracias, a portarse bien. No te olvides desarrollar las tareas de la página 181 hasta la 185 de preguntas e interpretación. El tema que hemos trabajado hoy. Que seas y tengas un día maravilloso. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídate.